Bueno, gracias por la invitación. He preparado estas reflexiones que tienen su origen en un posicionamiento teórico que hizo el AXA, la Asociación de Cultores de Historia Salesiana de la Argentina, en el año 2022, y se los presentó a los inspectores e inspectoras de Argentina en ese momento, en vista justamente de la preparación de los 150 años. Yo ahora he modificado algunas formas de la escritura para tenerlo más como una presentación, exposición entre ustedes, y también añadiendo algunas cosas como el cambio del título, 1875, un acontecimiento, y agregando una breve reflexión sobre lo que significa un acontecimiento en la historia. Pero quiero dejar en claro que esto que voy a presentar ahora es un texto colectivo escrito por AXA y que yo asumo y modifico en algunas cosas para la ocasión. También me voy a valer de algunas diapositivas con imágenes históricas de la presencia de los salesianos. La expansión de la congregación salesiana en el mundo, fuera del país de origen, Italia, comenzó por Francia en el continente europeo y posteriormente cruzó el Atlántico. De Génova a Buenos Aires, desembarcaron el 14 de diciembre de 1875. Argentina fue el primer lugar donde inculturar el carisma fuera de Europa. La obra salesiana en Argentina se la llamó en algunos casos como la Baldoco de América para los salesianos o la Niza de América para las hijas de María Auxiliadora. La figura carismática de Don Bosco fue decisiva. Los primeros salesianos que llegaron a América recibieron unos recuerdos del santo que no tenían que olvidar porque guiaba su misión lejos de la presencia del querido Padre. La relación epistolar que mantuvieron en una época de largas esperas y distancias interminables lo llevó a apelar a los recuerdos vividos en el oratorio de Baldoco como forma de guardar la memoria y los momentos vividos con intensidad junto a Don Bosco. Pero el Padre ya no estaba presente entre ellos. Así que tuvieron que poner en acción lo que habían aprendido, repitiéndolo en un principio tal como se hacía en el oratorio, pero ahora en un territorio diferente, con culturas, lenguas y destinatarios distintos. Sea en la evangelización como en la educación de los habitantes originarios y en los migrantes, en algunos sectores de la Patagonia, como en los barrios populares de las grandes ciudades, los misioneros y las misioneras se encontraron con un mundo desconocido. 1875 fue un acontecimiento que implicó un cambio paradigmático para el carisma salesiano. Lo que aconteció y sus consecuencias perduran aún hoy. Fue un cúmulo de transformaciones que ya se venían dando en la sociedad, mutaciones que ya estaban en germen en una incipiente congregación y que encontraron el espacio de su radicalización en un momento particular de la historia. La Iglesia, la sociedad y la cultura no serían ni parecidas de ahora en adelante, 1875, anterior a la llegada de los salesianos a América, porque aquellas formas de lo social y de lo eclesial ya habían pasado a la historia. Un acontecimiento aparece así como un surgimiento, una instauración, la inauguración de una novedad en la historia que llega. La presencia misionera de la congregación salesiana en la historia de América y de Argentina, como de otros países, después de 1875, inauguró una situación radicalmente nueva, que los misioneros fueron descubriendo al mismo tiempo que fueron estableciéndose y evolucionando de manera impredecible. A la llegada de los salesianos a Buenos Aires, los misioneros desplegaron una ingente actividad
mientras aguardaban la posibilidad de ingresar a la Patagonia, la tierra soñada por Don Bosco. En 1875, la primera expedición liderada por Cagliero, los salesianos llegaron a la Argentina el 14 de diciembre. Además de trabajar en la iglesia de la Mater de los italianos en Buenos Aires, se instalaron inicialmente en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, para acompañar a los migrantes italianos. Inmediatamente abrieron nuevas obras en Almagro, en La Boca, barrios de la ciudad de Buenos Aires. En 1879 abrieron la Casa Salesiana en Carmen de Patagones y en 1886 Fagnano ingresó a la Tierra del Fuego. La obra salesiana en Carmen de Patagones en 1886. En 1878, en el elenco general de la congregación, aparecía América como la Inspectoría Americana, sin más, a secas. En 1878, el mismo Don Bosco refiere en la correspondencia a los directores de las casas que la Inspectoría Americana estaría a cargo de Francisco Bodrato, con sede en la parroquia de La Boca, en Buenos Aires. A la muerte de Bodrato en 1880, el 4 de agosto, lo sucede José Cotamiña, mientras continuaba como director de la Casa de San Carlos en Almagro. La expansión fue veloz, abriendo obras en todo el territorio argentino y en América. A poco de arribar a la región, los misioneros y misioneras en la Patagonia asumieron que el conocimiento de las lenguas y la valoración de las culturas y el reconocimiento del otro se tornaban imprescindibles para una estrategia de evangelización en el marco ideológico de la época. La lógica de destrucción de las culturas mediante la violencia de las campañas militares estatales y de la imposición cultural y religiosa resultaban improcedentes. Los salesianos lo sabían, pero el contexto histórico no viabilizaba el ingreso a la Patagonia de otra manera que no sea con el ejército. De acuerdo con la mentalidad de la época, la propagación de la fe, propaganda fidei, exigía que los pueblos originarios admitieran la existencia de un Dios único y universal y asumieran las prácticas de la nueva religión inculcada con un culto considerado apropiado y exclusivo. Era muy difícil que los pueblos originarios no hayan identificado al Dios de los misioneros con el Dios de los opresores y ocupantes de sus territorios ancestrales. Pero también es cierto que pudieron ver en los misioneros y en las misioneras la posibilidad de un trato benévolo frente al dispensado por los invasores. Aunque, ¿por qué el Dios de los misioneros podría ser misericordioso, bueno y justo si era el mismo Dios de los militares y de los comerciantes inescrupulosos que los cazaban y daban precio a sus cabezas? ¿Acaso los seres espirituales y deidades de la religión nativa no eran buenos y justos, dispensadores de la vida y de la muerte, del arraigo al paisaje y proveedores de los alimentos y de todo aquello necesario para la producción y reproducción, aunque en situaciones naturales extremas? ¿Qué Dios siembra la muerte, el desconcierto y la dispersión de los pueblos originarios que se diga católico? La aparición de un Dios foráneo, el de los misioneros y el de las misioneras, sin embargo, pudo traerles aparejado mayor comprensión y protección en el marco del despojo y de la confrontación a la que fueron sometidos por la cultura, entre comillas, occidental y cristiana. La conciencia de que un idioma es una creación original de un pueblo que expresa su cultura, religión y etos particular, queda atestiguada en el descubrimiento, valoración y recuperación de las lenguas originarias
por parte de los misioneros y misioneras. La espiritualidad y la modalidad del culto, como la educación y los hábitos ciudadanos, no podrían transmitirse sin el conocimiento de las lenguas propias, como sabemos ahora, y no en aquella época. El mensaje debía tomar la forma de la lengua originaria para que pudiera ser incorporado en la cultura propia mediante referencias espaciales, toponímicas, culturales, religiosas y sociales. El conocimiento por parte de los misioneros y misioneras del Mapuzungún, del Yeknan, Cahuéscar y otras lenguas, y la fijación en la escritura no tenían o no tuvieron como finalidad inminente la aceptación de la inconmensurabilidad del otro diferente, sino más bien apropiarse de un canal eficaz y eficiente para la transmisión y comprensión de la nueva religión por parte de los originarios. No obstante, el aprendizaje de las lenguas por parte de los misioneros y misioneras tuvo un efecto inesperado: la producción de textos y transcripciones que recuperan el lenguaje cotidiano de esos pueblos y de esas culturas, y más aún, valioso todavía, con la desaparición de sus hablantes. Esos textos quedaron como testimonio de una ausencia. Frente a las discusiones y debates que ocasiona la acción misionera en la Argentina, particularmente en la Patagonia, y quizás también en otras regiones del continente, es fácil advertir una notable diversidad de posiciones que con frecuencia llegan a contraponerse y hasta excluirse entre sí. Señalamos, sin embargo, que en muchos casos las diversas opiniones se originan a partir de presupuestos totalmente distintos y a veces irreconciliables, y en no pocas ocasiones sin recurrir a las fuentes documentales ni a bibliografía confiable. Más bien, apoyándose en bibliografía secundaria no desprovistas de tergiversaciones u opiniones vertidas en otro tipo de publicaciones legitimadoras de intereses, no siempre declarados, sin consultar el riquísimo patrimonio documental de la congregación que se encuentra en sus archivos históricos. Sin embargo, más que ser condescendientes con una tradición historiográfica o ponernos a la defensiva de ciertas interpretaciones malintencionadas que ubican el ingreso de los salesianos a la Patagonia con las tropas de la campaña del desierto, nosotros debemos intentar plantear la historia de las misiones desde una perspectiva que incluya ese hecho histórico como parte de la acción misionera en la Patagonia, en un contexto histórico correspondiente y desde una perspectiva crítica, superadora de los planteos maniqueos de la cruz y la espada, por ejemplo, analizando el proceso a partir de matices y no de contrastes. La acción misionera de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora es necesario comprenderlas en el marco de determinadas prácticas religiosas y sociales de la época. La Patagonia fue un territorio en disputas por parte de diferentes agencias: el ordinario de Buenos Aires, el obispo de Chile, Ancud, y a su vez con propaganda fidei en la perspectiva eclesial, pues los salesianos consideraban la Patagonia como un territorio ad gentes, mientras que el arzobispado de Buenos Aires entendía que era un territorio parcialmente infiel que estaba a su cargo. También la disputa incorporaba otras agencias, por un lado el Estado argentino y chileno, y por otro propietarios rurales y terratenientes que se apropiaban de las tierras de los originarios, y los misioneros y misioneras en defensa de esos pueblos. También entraban en la escena como un agente histórico más. El Estado argentino había conquistado el territorio por las armas y consideraba la Patagonia como terra nullius, con derecho, por lo tanto, a la soberanía nacional.
Ello ocasionó conflictos y discusiones que se dirimieron en distintos ámbitos, principalmente en la correspondencia epistolar y en los medios impresos de la época. El conflicto por la posesión de la tierra de las tribus originarias frente al avance de los comerciantes y oportunistas por hacerse de grandes extensiones y la desaparición progresiva de los pueblos originarios ante los emprendimientos terratenientes en el extremo sur, por ejemplo, llegaron a las altas esferas del Estado Nacional argentino y de la institución eclesiástica. Los misioneros y misioneras se pusieron abiertamente de parte de los más débiles. Yecna, Alacalufes, Yámanas, acusando a los grandes propietarios de usurpadores de sus tierras, asesinos de sus hijos, raptores de sus mujeres, ladrones de sus propiedades. Textual de los salesianos de la época. La historiografía oficial acusa a los misioneros de la desaparición de las poblaciones originarias, pero pocos se refieren a la acumulación de tierra de los terratenientes, un factor fundamental en el cambio cultural determinante del desenlace fatal para la población. La reproducción de las formas de vida por medio de la Casa del Guanaco, con los parámetros tradicionales, se vio prácticamente obstaculizada por la reducción de sus espacios mediante el alambrado o la cría del ganado ovino en las estancias. Los Menéndez Peetti y los Brown Menéndez del lado argentino, como las grandes compañías de tierras y los empresarios chilenos del otro lado de la cordillera, despojaron a los primeros pobladores de sus tierras, obligándolos apenas a la sobrevivencia y asesinándolos sistemáticamente tras acusarlos de ladrones por robar o matar a las ovejas. Pero la voz de los salesianos y de las misioneras se dejó oír críticamente frente a la militarización de los territorios, el ejercicio de la violencia sistemática y la muerte de los indígenas en combate o por enfermedades, por hambre o por frío, que diezmaron la población. También y principalmente criticaron los mecanismos de confinamiento o separación de miembros de las familias, el reparto y la distribución arbitraria de sus tierras, entre otros abusos. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora se las ingeniaron para impulsar una acción misionera que uniera evangelización, educación y promoción social y cultural, con la fuerte impronta, hay que decirlo, de la cultura de procedencia de los misioneros y misioneras, y la situación de marginalidad y subalternidad de los sujetos originarios que la acción violenta del Estado había dejado como reguero de pólvora. Ciertamente, un punto conflictivo en las interpretaciones es la situación de los indígenas y de su desaparición. Sobre este tema, aún en revisión en la historiografía argentina, hay distintas posiciones de historiadores y antropólogos. El acompañamiento de los pueblos originarios, más allá de toda interpretación, existió, fue real. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora estuvieron ahí, en el lugar del conflicto. La imposición religiosa y cultural fue un hecho innegable que ocasionó consecuencias aún perdurables hoy. El paternalismo misionero de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora y el estado de minoridad que pregonaba el Estado Nacional son similares, pero más criticable en la acción de los misioneros que en la acción del Estado Nacional. Lo cierto es que la acción misionera y las técnicas de organización misional en el territorio patagónico mostraron que los misioneros y misioneras no fueron los causantes del exterminio ni sus ejecutores. Antes bien, en el caso de la Candelaria, por ejemplo, adquirieron amplia extensión de tierras, 20.000 hectáreas,
para facilitar la circulación de la población originaria en peligro y sin peligro. Cuando la mayor parte del territorio fue pasando a manos de los estancieros y los indígenas tenían cada vez menos posibilidades de desplazarse libremente sin peligro de ser cazados, los misioneros idearon un sistema alternativo, tanto en la Candelaria como en la isla Dawson, en el lado chileno, para proteger a la población originaria, varones y mujeres, para que pudieran trasladarse, valerse por sí mismos, insertarse sin inferioridad de condiciones en una sociedad diferente que de hecho se les imponía y los subyugaba. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora proyectaron una labor misionera, social y educativa hacia la población local, tanto indígena como con colonos, mediante obras destinadas a la educación de la juventud, evidenciando una gran capacidad de adaptación a las situaciones del tiempo histórico y del territorio. Los misioneros y misioneras se vieron envueltos en continuas tensiones con el Estado, los indios y los colonos, y las interminables discusiones entre el Estado y la Iglesia Metropolitana y el Vaticano, y a su vez entre los estados nacionales argentino y chileno que se encontraban en formación en ese momento. La difícil problemática que plantearon la coexistencia de distintas instituciones en la Patagonia, Vaticano, a través de Propaganda Fidei, iglesias nacionales, Estado argentino y chileno y Congregación Salesiana, construyeron un espacio de poder simbólico en torno a los discursos de los límites nacionales y de las jurisdicciones eclesiásticas, que no se resolvió inmediatamente, sino que tuvo un tiempo. Todas esas agencias estaban en búsqueda de legitimación en sus espacios en un territorio controvertido y en construcción. Las disputas fueron construyendo categorías territoriales a través de imágenes sedimentadas en presupuestos en los que se naturalizaron sus acciones para considerar el territorio como adyentes, territorio desierto o vacío de jurisdicción territorial, en parte ya evangelizado por la diócesis de Buenos Aires, o también territorio salesiano, como aparece en los textos de Don Bosco, para garantizar la libertad de acción de los misioneros y misioneras en aquel territorio escasamente explorado. Tanto en los aspectos donde se lograron los frutos esperados en el trabajo con la población originaria, como aquellos en donde se fracasó, la experiencia histórica determinó acentos y alternativas que influyeron en la forma en que se fue consolidando el proyecto misionero salesiano en la Patagonia, especialmente respecto de los pueblos originarios. Casas más, casas menos, también esto fue replicado en otras regiones del continente. Entonces, la acción misionera encontró nuevos sentidos y lugares de realización y marcó una fuerte preocupación por la implantación de la educación y la capacitación técnica. A ello contribuyó la pedagogía salesiana, que armonizaba la preocupación material, alimento, vestido, protección, techo, con el empeño espiritual, instrucción, oración, el ámbito social, trabajo, estudio, asociacionismo, con el individual, diálogo, desarrollo personal, paternidad, el espacio expresivo y estético, creación de bandas, teatro, paseo, música, patio, fiesta, con la dimensión organizativa propia del carisma salesiano, reglamento, disciplina, orden. La llegada de los salesianos a América y particularmente a la Argentina estuvo motivado tanto por la acción misionera entre los pueblos originarios como la atención a los inmigrantes, principalmente italianos, asentados en el país, especialmente en las zonas urbanas. En el acompañamiento de los connacionales, porque los misioneros y las misioneras eran italianos, en pocos años lograron extender su propuesta en las grandes y medianas ciudades
y en pequeños lugares del país, estableciendo una red de instituciones sociales, religiosas, educativas, culturales, que atendían a los hijos del pueblo, inmigrantes y criollos. Resulta revelador el contexto sociopolítico en el cual le tocó desarrollar la misión. El acelerado proceso de modernización experimentado en los principales centros urbanos en el tránsito del siglo XIX al siglo XX estuvo marcado por profundas transformaciones y desajustes sociales que afectaron fundamentalmente a los sectores populares, exentos de los beneficios materiales y del progreso económico. El hecho de que una porción significativa de la población infantil y juvenil experimentaba diversas situaciones de exclusión, miseria y abandono, fue vista como un serio problema para el desarrollo en los términos de la época, en tanto hipotecaba las posibilidades de incorporación de futuros ciudadanos. Y en un contexto marcado por la ausencia total del Estado, como en la Patagonia, en la resolución de los desajustes producidos por la modernización, fruto de la mentalidad liberal de la época, los salesianos se incorporaron, no sin dificultades, al complejo de instituciones que formaban parte del modelo benéfico asistencial, con propuestas innovadoras en beneficio de los sectores populares segregados. El trabajo con la niñez abandonada y en peligro, la asistencia e incorporación al oratorio festivo o a la escuela, el rescate social con la propuesta de formación profesional en los talleres de artes y oficios inicialmente, como también las prácticas del asociacionismo juvenil, acompañaron esta tarea educativa y de promoción social. Los salesianos y las hermanas fueron hábiles para ocupar el espacio público dominado por la ideología liberal y anticlerical. La participación de las bandas de música, los cuerpos de gimnastas y exploradores, los batallones de exploradores en actos oficiales del Estado funcionó como un poderoso elemento de propaganda al mostrar a la ciudadanía los resultados de la tarea educativa y la promoción o regeneración social, en términos de la época, emprendida en los sectores populares. A 150 años de los primeros pasos de los salesianos en América y en Argentina, y posteriormente a la llegada de las hijas de María Auxiliadora, ¿qué es lo que vamos a conmemorar? ¿Queremos relanzar el carisma y el ideal misionero para los tiempos que vienen? La historiografía nos puede devolver una mirada compleja y matizada de la significación de la memoria de las misiones en cada época. Pero la memoria está lastimada. Los usos y abusos de la memoria requieren el trabajo de la historia para sopesar las heridas y las amenazas reales a una identidad deteriorada por el paso del tiempo y las marcas de las luchas, tensiones y conflictos históricos. No quisiéramos, decíamos desde el colectivo de AXA, que la celebración de unos, la congregación, las congregaciones, recaiga sobre la humillación de los vencidos, no por nosotros, sino por el Estado, los pueblos originarios, o la exaltación de los éxitos, la multiplicación de instituciones educativas, religiosas y culturales, en detrimento a las críticas del sistema educativo salesiano, formación moral rígida, sistema italianizante, rigorismo. Más que celebración, pretendemos hacer una conmemoración colectiva por las luces y por las sombras del proceso histórico del que las congregaciones fueron parte. La conmemoración de los 150 años tendría que tender a reconciliar en la elaboración del duelo
para liberar la memoria de heridas de sus traumas y reasumir el trabajo de seguir construyendo la historia sin repeticiones, negaciones ni selección del recuerdo, y menos aún sin exaltaciones ni melancolías por el pasado. ¿Estaremos dispuestos a reconocer errores y pedir perdón, aunque no seamos los únicos responsables, como un gesto de reconocimiento histórico ante situaciones en las que los misioneros y las misioneras participaron directa o indirectamente? ¿Podremos contribuir al cierre de esas heridas que todavía siguen abiertas por la acción evangelizadora entre los pueblos originarios? ¿Qué elementos intrínsecos a la pedagogía social salesiana presentes en la propuesta educativa y evangelizadora hicieron de los salesianos una de las congregaciones con mayor presencia en América y en Argentina? ¿Estaremos dispuestos a repensar la tradición que generó esas propuestas regeneradoras, asistencialistas y clasistas? ¿Qué caminos pensará transitar el carisma en el país de origen de cada uno de nosotros para no repetir concepciones sesgadas sobre el desarrollo, la educación de los sectores populares y la opción por los más vulnerables? Igualmente, es pertinente reconocer los aportes de misioneros y misioneras en la construcción del país. Es de justicia hacerlo. La Patagonia y la Argentina, tanto argentina como chilena, no serían lo que son hoy sin el aporte de los misioneros y misioneras en el devenir de su desarrollo. ¿Cómo podría obviarse la contribución a las ciencias, las letras, la arquitectura, así como también la gran contribución a la cultura del trabajo, el desarrollo de la educación agraria, técnica y profesional, por la presencia de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora en el país y en América? Y el aporte a las ciencias como la geografía, el estudio del clima por los registros en los observatorios astronómicos presentes en varias de nuestras casas, la traza de caminos y el dibujo pionero de mapas, el descubrimiento y catalogación de ríos, glaciares, lagos y picos montañosos. ¿Cómo se puede explicar que en el último cuarto del siglo XIX los salesianos conocieran una expansión sin precedentes, tanto en el ámbito de lo social como en el ámbito eclesial, manifestada por la fundación de gran cantidad de oratorios festivos, escuelas de artes y oficios, escuelas profesionales, escuelas agrícolas, oratorios festivos, parroquias y otras iniciativas educativas, sociales y culturales, como periódicos, diarios, revistas? ¿Cuál será el legado de la congregación que sobre los claroscuros de la historia estamos dispuestos a construir en el presente? ¿Cómo será el protagonismo carismático en la construcción de los países de la zona? Una construcción que no viene de arriba, una construcción que viene desde abajo. Nuestro aporte decisivo tenderá a una memoria humilde y agradecida, no triunfalista ni prepotente, sino comprensiva de cuanto procede de los hechos históricos que se han acontecido. Frente a la memoria colectiva y la historia, hoy tenemos que asumir vicariamente la responsabilidad por el decurso de los acontecimientos. En este preciso momento histórico, tenemos la oportunidad de ofrecerle a los ciudadanos de cada uno de nuestros países, a la familia salesiana, a los salesianos e hijas de María Auxiliadora en particular, y a tantos laicos, laicas y jóvenes, una visión crítica y actualizada del acontecimiento 1875. Nada será igual. Tenemos que reconocer
con amable justicia el camino que ha recorrido las congregaciones en América y en el país. El después recomienza antes, y aquí estamos de nuevo. Muchas gracias.